Ley de Avogadro. Amadeo Avogadro completó el trabajo realizado por Boyle, Charles y Gay-Lussac. En el año 1811, el científico italiano publica la hipótesis que establecía que a la misma temperatura y presión, volúmenes iguales de gas contienen el mismo número de entidades de ese gas. La ley de Avogadro del estado gaseoso establece que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de sustancia del gas, es decir, al número de moles n, siempre y cuando se mantengan la temperatura y la presión constante. A partir de la ley de Avogadro se puede establecer la relación entre los volúmenes de los gases que participan en una reacción química, como vemos en la diapositiva 11 para la ecuación que representa la síntesis del amoníaco. Por los coeficientes estequiométricos sabemos que 3 moles de hidrógeno gaseoso reaccionan con 1 mol de nitrógeno gaseoso para formar 2 moles de amoníaco también gaseoso. Como he dicho, los reactivos y los productos están en estado gaseoso. Como la temperatura y la presión son constantes para todos ellos, entonces podemos relacionar directamente al volumen con la cantidad de sustancia, que es lo que está indicado en la diapositiva. 3 moléculas de hidrógeno gaseoso más una molécula de nitrógeno gaseoso forman 2 moléculas de amoníaco gaseoso. También podemos hacer lo mismo con moles y nos lleva a 3 volúmenes de hidrógeno gaseoso reaccionan con un volumen de nitrógeno gaseoso y forman 2 volúmenes de amoníaco gaseoso. Entonces, la ley la expresamos como volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura tienen el mismo número de moléculas. Esta diapositiva es la aplicación de la ley de Avogadro en un ejercicio. Vemos la ecuación estequiométrica. 4 moles de amoníaco gaseoso reaccionan con 5 moles de oxígeno gaseoso y producen 4 moles de nitrógeno gaseoso y 6 moles de agua al estado de vapor. Por cada mol de amoníaco se produce un mol de monóxido de nitrógeno. A temperatura y presión constante, por cada volumen de amoníaco se va a producir un volumen de monóxido de nitrógeno. Si se utilizan X litros de amoníaco, se van a producir siempre X litros de monóxido de nitrógeno. Y esto es aplicación de la ley de Avogadro. Bueno, hemos llegado a la diapositiva número 13. En ella vamos a analizar la ecuación de estado de un gas. Los resultados de las leyes de Boyle y Gay-Lussac se pueden combinar en una expresión que representa la vinculación que tienen los valores de presión, volumen y temperatura de una dada masa de gas en un cierto estado con los correspondientes en otro estado. ¿Qué es lo que encontramos en esta diapositiva? Para el estado 1 tendremos los siguientes valores. P sub 1, que se haya dividido por T sub 1 y multiplicado por V sub 1, es igual a P sub 2 por V sub 2 dividido T sub 2 para el estado 2. La relación P por V sobre T es una constante
para una masa constante. Acabamos de llegar a la conclusión que P por B sobre T es constante. Dicha constante, cuando la masa sea un mol, no es otra que la constante general de los gases R. Recordemos que en los problemas que participan gases, la temperatura siempre debemos expresarla en Kelvin. La ecuación ahora la podemos acomodar y escribir como P por B es igual a N por R por T. Esta ecuación de gas ideal contiene la relación que existe entre las cuatro variables: presión, volumen, temperatura y número de moles. Y estas cuatro variables son las que describen al gas. A la constante de proporcionalidad R se la conoce con el nombre de constante general del estado gaseoso. Y un gas ideal es un gas hipotético cuya temperatura, presión y volumen se comportan como lo indica la ecuación recién vista. Es un modelo hecho para explicar el comportamiento de los gases. Debe quedar en claro que no hay gas en la naturaleza que sea ideal. Sin embargo, la mayoría de los gases reales se comportan de acuerdo a este modelo cuando se encuentran, como ya hemos dicho, a bajas presiones y altas temperaturas. Pero, ¿cuál es el valor de R? La constante de los gases R se midió experimentalmente. Se fijaron las condiciones de temperatura y presión, se colocó un mol de gas y se midió el volumen. Con esos cuatro datos se obtuvo el valor de R. En condiciones estándar de temperatura, que es igual a 273 Kelvin, y de presión 1013 hectopascales, un mol de gas ocupa 22,4 litros o decímetros cúbicos. De la ecuación del gas ideal se puede despejar R. Condiciones normales de presión y temperatura son CNPT. Se definen como temperatura 0 grados Celsius, presión 1 atmósfera, y en esas condiciones un mol de cualquier gas va a ocupar 22,4 litros. Según las unidades utilizadas, la constante general de los gases R vale 83,14 hectopascales decímetros cúbicos dividido mol Kelvin, o 0,082 litro atmósfera mol Kelvin, o 62.360 milímetros de mercurio centímetros cúbicos mol Kelvin. Como pueden observar, siempre la temperatura es en Kelvin. En esta diapositiva estamos viendo un ejemplo de lo recién explicado. Para calcular los moles de cloruro de hidrógeno, debemos primero conocer cuánto pesa un mol del mismo. Este cálculo lo hacemos usando la tabla periódica. La masa atómica del cloro, la masa atómica relativa a la que figura en la tabla, es 35,5. Y si la expresamos en gramos, 35,5 gramos es la masa de un mol de átomos de cloro. La masa atómica relativa del hidrógeno es 1. Cuando la expresemos en gramos, 1 gramo va a ser la masa de un mol de átomos de hidrógeno. Por lo tanto, la masa de un mol de cloruro de hidrógeno es igual a 36,5 gramos.
Si dividimos la masa que tenemos de cloruro de hidrógeno por la masa de un mol, nos va a dar el número de moles. En este caso, el número de moles es igual a 1,37 moles de cloruro de hidrógeno. En condiciones normales de presión y temperatura, el valor de la temperatura es 0 grados Celsius, pero como estoy obligada a trabajar en Kelvin, el valor que vamos a utilizar en las ecuaciones es 273 Kelvin. Veamos este ejercicio para una transformación isocórica. El argón se encuentra dentro de una bombita. Una bombita es un recipiente rígido y por lo tanto no cambia el volumen, lo que lo hace constante. Como tampoco entra y sale masa, los moles de sustancia N permanecen constantes. R es una constante. Por lo tanto, lo único que va a cambiar es la presión y la temperatura en una transformación a volumen constante. Y esto es lo que está reflejado en este ejercicio y en esta diapositiva. Vamos a calcular la masa molar y la densidad. Recordemos que el valor de N minúscula es número de moles. ¿Cómo obtenemos su valor? Para obtener su valor, debemos a la masa de la sustancia, sean estos átomos, moléculas, dividirla por la masa de un mol de dicha sustancia. Como resultado, vamos a obtener el número de moles. La densidad no es otra cosa que la masa dividido el volumen. Si en la ecuación general de los gases P por B igual a N por R por T, reemplazamos a N por lo que acabamos de expresar hace unos minutos, es decir, por masa dividido masa molar. Y hacemos unos pasajes de términos, nos queda que la presión por la masa molar es igual a la densidad por la constante R por la temperatura. Podemos así obtener el valor de la densidad y el valor de la masa molar. Recordemos que siempre que trabajemos con gases, la temperatura la tenemos que expresar en Kelvin. En la diapositiva 19 tenemos un ejercicio que nos permite comprender cómo calcular la masa molar de un gas conociendo el volumen, la masa, la temperatura y presión a la cual está sometido dicho gas. Hasta ahora nos hemos referido a un sistema conformado por un único gas.